Horyuji del siglo VII, como las miniaturas sobre papel que ilustran la sutra de las causas y de los efectos. Su nacimiento, el abandono de la corte, su retiro en la montaña, la meditación e iluminación y finalmente la conversión de los primeros discípulos. Se trata de una de las joyas del arte budista que data del siglo VIII. Otra de las obras maestras es la ilustración también de un emmaki, o rollo horizontal de papel, en el que se recoge la historia de Genji, de la primera mitad del siglo XII. El alcance profano del texto dio lugar a todo un género pictórico conocido con el nombre de Yamato-e. Nada escapó a los ojos de la pintura, desde el grave retrato cortesano de un shogun, como Minamoto no Yoritomo, pintado sobre seda con tinta por Fujiwara Takanobu en la segunda mitad del siglo XII, hasta poéticos paisajes sobre papel que visten mamparas y biombos de la época Muromachi, entre los siglos XIV y XVI. Para entonces la pintura ya se había liberado del apoyo literario de un texto para ser ella misma, pintura, y los artistas, firmando su obra, hicieron salir a esta de un secular anonimato. Es más, los nombres de los pintores alcanzan en ocasiones a varias generaciones de una misma familia, formando verdaderas dinastías, como sucede con los Kano a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El grabado en madera, o xilografía, también hubo de independizarse del texto al que inicialmente acompañaba para erigirse en un arte mayor, como sin duda lo fue a partir de la obra de Hishikawa Moronobu, que trabajó en la segunda mitad del siglo XVII. A él se debe el carácter esencialmente japonés de la estampa, que de este modo se distanciaba de la influencia china, ejercida siempre en el campo de la pintura. El mundo del teatro, los retratos de los grandes actores, las costumbres, en fin, los temas grandes y pequeños de la vida diaria, dieron lugar a un género conocido como ukiyo-e. Por otro lado, la técnica del grabado se fue haciendo cada vez más refinada y compleja, hasta llegar en el siglo XVIII a las estampas de Suzuki Harunobu, donde cada color iba en una plancha diferente. Son los Mishiki-e o grabados polícromos. Elegancia en la composición y delicadeza en el trazo y el color son dos constantes que quedaron en la estampa japonesa, cuya historia se cierra en el siglo XVIII y principios del XIX con Utamaru, Okusai y Hiroshige. Pocas obras son tan conocidas en el mundo entero como la Gran Muralla China. Su recorrido por el accidentado paisaje parece resumir la larga historia de este pueblo con sus altos y bajos, la extensa realidad de su geografía y el refinamiento de su cultura. Iniciada en el siglo III a.C. bajo la dinastía Han para detener a los nómadas del norte, se terminó en aquella misma centuria por el primer soberano que llevó el título de emperador, Sin Se Huangti. A comienzos del siglo XV fue reconstruida en piedra con potentes torres por el emperador Yongle de la dinastía Ming, no coincidiendo en su recorrido con el trazado anterior y sobrepasando su longitud los 4.000 kilómetros. Esta serpenteante construcción que separa China de Mongolia mantiene una altura media de entre 8 y 10 metros con un grosor de algo más de 6 metros. Al mismo emperador Yongle se debe el renacimiento urbano de Pekín al trasladar desde Nankín la capital imperial. Él inició la llamada Ciudad Prohibida, con su ejemplar organización geométrica sobre el eje norte-sur, en el que surgirían entradas y pabellones sobre terrazas escalonadas en una secuencia de volúmenes, materiales y colores verdaderamente sorprendentes, bajo las inconfundibles y amplias cubiertas de perfil curvo que en ocasiones se duplican.
Las tres grandes salas principales llevan los nombres de Tai Ho Tien, o Pabellón de la Armonía Suprema, donde tenían lugar las grandes ceremonias ante el trono imperial, el Pabellón de la Armonía Media, o Chong Ho Tien, y el Pabellón de la Armonía Protectora, o Pao Ho Tien, con la gran sala de audiencias. En ello se acusa la rigidez del ceremonial cortesano y el carácter inaccesible de la figura del emperador, cuya omnímoda autoridad fue ejercida durante siglos desde el interior de esta Tzu King Cheng, o ciudad púrpura prohibida. Las habitaciones imperiales, los jardines interiores y una larga serie de palacios dentro de su recinto, protegido por un fuerte muro y un foso con agua, completan este conjunto enriquecido por los distintos emperadores de las dinastías Ming y Qing. Al suroeste de la ciudad, Yongle hizo levantar el Templo del Cielo, de original planta circular y 3 alturas, que destruido por un incendio en 1889, se reconstruyó siguiendo su primitivo aspecto. Allí tuvieron lugar complejos ritos anuales, coincidiendo con el solsticio de invierno, cuando el emperador en persona hacía las ofrendas referidas en el libro de las Odas. Las zarzas y las breñas salvajes de mis dominios han sido quemadas. Los campos labrados dan abundante cosecha. Nuestros graneros están llenos y yo hago ofrenda al poderoso cielo. El budismo conoció su edad de oro en China entre los siglos IV y X, conservándose impresionantes testimonios de arquitectura y escultura rupestres en las grutas de Yungang y Longmen. Las figuras de Buda sedente hablan de aquel momento en que el confucianismo y el taoísmo se vieron temporalmente postergados por esta religión ecuménica que, procedente de la India, encontró firme apoyo en la dinastía Tang. Pero no solo fueron los templos excavados en la roca. La arquitectura religiosa en China ofreció un modelo inédito, la pagoda. Su imagen torreada resulta inconfundible en el paisaje por el escalonamiento y repetición de sus distintos cuerpos, que con el paso del tiempo se fue haciendo más esbelta y elegante. En su construcción se utilizó la piedra, pero sobre todo el ladrillo y la madera, alcanzando un gran refinamiento algunos ejemplos que han sobrevivido hasta nuestro tiempo, como la de Sakyamuni, de Fogongxi, en Xinxiang. Su planta octogonal multiplica los quiebros, luces y sombras, tanto vertical como horizontalmente, dando lugar a una atractiva torre que es en sí misma un auténtico belvedere sobre el paisaje. Por esta razón, no es de extrañar que en el siglo XVIII los paisajistas europeos incorporaran la pagoda a sus pintorescos jardines, soslayando el significado budista que alberga en su interior. No obstante, todas estas manifestaciones arquitectónicas son muy posteriores e incompletas en relación con los testimonios que mejor definen el alma artística de China a través de su larga historia. Materiales como el jade, el bronce o la porcelana han perpetuado los matices más sutiles de la creación china, donde el material, la forma y el color conducen a un universo de significados de hondo alcance religioso poético sin parangón posible en el arte occidental. El mundo infinito de las artes decorativas, que en China alcanza el grado de arte mayor, no excluye la gran escultura, que después del sorprendente y relativamente reciente hallazgo arqueológico de los guerreros de Xi'an, hace ineludible su mención. Nada hay semejante en toda la historia universal de la escultura a este conjunto de guerreros que llenan las fosas que preceden a unas perdidas tumbas túmulo en Xi'an. De las 3 fosas excavadas, una de ellas reúne un formidable séquito de 6.000 soldados que, como el resto, están hechas de barro cocido, repitiendo gestos y actitudes, pero individualizando sus rostros y expresiones, lo cual habla de unos habilísimos maestros y talleres que fueron capaces de semejante obra a finales del siglo III a.C., bajo el mismo emperador que terminó la primera Gran Muralla.
En la pintura es donde probablemente se encuentran los pliegues más delicados e íntimos de la estética china, a los que contribuye de forma decisiva los textos y la propia caligrafía que la acompañan. Pero la pintura también llegó a independizarse de cualquier mensaje explícito, de todo efecto meramente decorativo, para ser solamente pintura, pintura en sí misma, pura expresión cromática sobre papel o seda, prestando especial atención a la naturaleza. Esta se manifiesta de modo original a través de unas vivencias inéditas del paisaje, entre real, imaginario y construido, donde los diferentes planos, alturas y profundidad de la mirada del pintor distan mucho de la perspectiva racionalizada y geométrica vista en la pintura occidental. El espectador, subyugado por aquella forma de concebir el paisaje, se siente atraído, movido a la contemplación, a la reflexión, interiorizando así la relación entre el hombre y la naturaleza, que resume todo un modo de concebir la existencia. Se conoce con el nombre de Edad del Hierro a una etapa de la historia en la que este metal y sus aplicaciones representaron un progreso cierto sobre la anterior Edad de Piedra. Desde entonces la metalurgia fue mejorando las técnicas para la obtención del hierro a partir de los minerales que lo contienen, avanzando igualmente en su posterior manipulación, bien sea como hierro fundido o como hierro forjado. La fundición y la forja, siempre con el auxilio del fuego, permitieron hacer herramientas, armas o elementos de construcción. Pero no puede olvidarse que el hierro, más allá de su pragmática e inmediata utilidad, también conoció desde antiguo una consideración artística. De este modo, los llamados hierros artísticos representan un importante capítulo dentro de la historia del arte. La manera de trabajarlos en la forja sobre el yunque, donde la distinción entre artista y artesano se diluye al calor de la fragua, contribuye a dignificar aún más este oficio al que el mito clásico ya le otorgó una especial atención en la conocida historia de la fragua de Vulcano. Sus escenas, protagonizadas entonces por los cíclopes, se actualizan a diario en el interior de estos talleres, en los que el golpeteo de los mazos y el calor del fuego advierten de la naturaleza de este metal que se resiste a ser doblegado. En la fragua trabajan varios herreros atendiendo distintos encargos a la vez. Unos se dedican a perforar un barrote para hacer una reja cruzada. En un segundo plano se ve el cegador trabajo de quien está soldando unas piezas, mientras cerca de nosotros asistimos a la preparación de una pletina con la que se dispone el forjador a trabajar el hierro para hacer las piezas de una reja al modo románico. Prácticamente nada ha variado en el procedimiento desde aquella remota etapa medieval. Con el hierro al rojo claro, esto es, cuando ha alcanzado una temperatura aproximada de 900 grados, el herrero golpea con habilidad un extremo de la pletina sobre la tabla del yunque, curvando su cabeza e iniciando lo que se llama enrollado. Con el hierro aún caliente y por lo tanto dúctil, introduce la pletina en el ojo de una plantilla que permitirá darle la forma de voluta o roleo en espiral. La operación se repite con el otro extremo de la pletina para hacer un elemento simétrico, de tal modo que ya solo reste trabajar la parte intermedia a la que tratará de dar forma sobre la horquilla asegurada en el tornillo del banco de trabajo. Ello exige que el hierro coja de nuevo la temperatura necesaria para hacerlo obediente, por lo que su calentamiento en la fragua se hace imprescindible. Poco a poco se van haciendo los adornos menores y las correspondientes abrazaderas que servirán para enlazar las piezas entre sí y éstas con el armazón y marco general. Con una pletina al rojo sobre la estampa o plantilla que el forjador ha fijado sobre el agujero cuadrado del yunque, se pliega golpeándola hasta embutirla y conseguir la forma de U cuadrada que una vez enfriada se retirará con una tenaza plana para abrazar todos los hierros hasta entonces sueltos. Otros trabajos menos delicados, como el doblado en caliente de un barrote,
van completando la labor preparatoria de la reja. Entretanto, para montar los diferentes elementos que acompañan a los roleos, es aconsejable hacer previamente una caja metálica que sirva de marco en la cual ir colocando por orden todos los hierros forjados anteriormente. En el centro del fondo de la plancha se ha previsto un hueco para poder plegar luego la abrazadera central por su parte posterior, de tal modo que al extraer estos motivos con forma de Cs contrapuestas, salgan como una unidad para incorporarse al bastidor general. Allí se sumará a otras formas análogas hasta tupir la reja y producir el bello efecto que muestran estos hierros artísticos del siglo XII. Para ofrecer otras facetas de la forja tradicional, imaginemos que nuestro taller ha recibido el encargo de una reja gótica para la capilla de una catedral en Castilla, donde tantos maestros rejeros dejaron lo mejor de su arte. En la reja, los barrotes incorporan formas acorazonadas que el herrero curva y contracurva sobre una plantilla fija en el yunque. Estos medios corazones se unen entre sí y al barrote correspondiente con soldadura autógena o arco eléctrico para ganar ahora tiempo y proseguir con otras tareas labradas al modo tradicional. Cada uno de los barrotes lleva una basa que le servirá de asiento sobre el marco de la reja. Con martillos destajadores, martillos formones y de degüello, así como con estampas y tajaderas que se fijan sobre el yunque, se realizan una serie de operaciones tanto en caliente como en frío que dan forma a la basa. Paulatinamente se va señalando, rebajando, cortando y estirando los perfiles, molduras y vástagos que, si bien pasan prácticamente desapercibidos en la obra terminada, son objeto del mayor cuidado por parte del maestro, siempre ayudado en esta labor por un ayudante. La ejecución de estas piezas por separado exige finalmente la soldadura, que esta vez se hará al modo antiguo, esto es, al fuego. Tras preparar las dos zonas de unión, lo que se llama cebar los extremos a unir, se calientan hasta que el hierro alcanza el color blanco, el punto máximo que puede alcanzar para ser forjado a unos 1400 grados. Inmediatamente y sobre el yunque se golpea una pieza sobre otra hasta hacerlas solidarias. Soldadas las basas y capiteles, las formas acorazonadas y los rombos abiertos, vemos la grata composición final en la que se ha buscado la simetría y el ritmo en la distribución de sus motivos. Restan otras muchas operaciones posibles al calor de la forja, como la de esta hoja enrollada sobre sí misma, que una vez labrada es repasada por el ayudante, eliminando la escoria, rebabas y asperezas producidas por la herramienta. Así como la operación del estirado disminuye la sección inicial de una pieza por el golpeteo que la alarga o estira, hay otra tarea igualmente frecuente con la que se inician muchos trabajos y conocida con los nombres de recalcado, acortado o retacado. Consiste en dar mayor sección a la barra en su extremo para hacer a partir de aquí otro tipo de labor. En este caso, el herrero recalca, conforma y afina una bola directamente sobre el yunque. Junto a las herramientas tradicionales han aparecido en la fragua otras más potentes que permiten al maestro trabajar con menor esfuerzo. Una taladradora, por ejemplo, horada gruesas secciones de hierro y acero, al tiempo que una fresadora elimina el material sobrante con la máxima precisión. A su vez, la soldadura autógena une las piezas más diversas de esta moderna composición que, rebasando la reja tradicional, mantiene su misión: cerrar dejando ver. Pero volvamos la mirada a la vieja forja por última vez. Veamos de nuevo el estirado de una barra de la que va a salir una forma sorprendente, pues estando al rojo y fija sobre un tornillo, el maestro le da varias vueltas con una palanca de torsión hasta conseguir esta curiosa punta retorcida. Una vez cortada la barra en la medida que se precisa, se unirá a otras similares para, por ejemplo, coronar una de las muchas obras en hierro forjado con las que Gaudí enriqueció su arquitectura, tal y como sucede en la Casa de los Botines de León. De este modo,
el trabajo en la fragua no conoce límites, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en sus posibilidades de expresión artística. Su obra hicieron salir a esta de un secular anonimato. Es más, los nombres de los pintores alcanzan en ocasiones a varias generaciones de una misma familia, formando verdaderas dinastías, como sucede con los Cano a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El grabado en madera, o xilografía, también hubo de independizarse del texto al de papel, en el que se recoge la historia de Genji, de la primera mitad del siglo XII. El alcance profano del texto dio lugar a todo un género pictórico conocido con el nombre de Yamato-e. Nada escapó a los ojos de la pintura, desde el grave retrato cortesano de un shogun, como Minamoto no Yoritomo, pintado sobre seda con tinta por Fujiwara Takanobu en la segunda mitad del siglo XII, hasta poéticos paisajes sobre papel que visten mamparas y biombos de la época Muromachi, entre los siglos XIV y XVI. Para entonces la pintura ya se había liberado del apoyo literario de un texto para ser ella misma, pintura, y los artistas, firmando inicialmente, acompañaba para erigirse en un arte mayor, como sin duda lo fue a partir de la obra de Hishikawa Moronobu, que trabajó en la segunda mitad del siglo XVII. A él se debe el carácter esencialmente japonés de la estampa, que de este modo se distanciaba de la influencia china, ejercida siempre en el campo de la pintura. El mundo del teatro, los retratos de los grandes actores, las costumbres, en fin, los temas grandes y pequeños de la vida diaria, dieron lugar a un género conocido como ukiyo-e. Por otro lado, la técnica del grabado se fue haciendo cada vez más refinada y compleja, hasta llegar en el siglo XVIII a las estampas de Suzuki Harunobu, donde cada color iba en una plancha diferente. Son los Mishiki-e o grabados polícromos. Elegancia en la composición y delicadeza en el trazo y el color son dos constantes que quedaron en la estampa japonesa, cuya historia se cierra en el siglo XVIII y principios del XIX con Utamaru, Okusai y Hiroshige. Horyuji, del siglo VII, como las miniaturas sobre papel que ilustran la sutra de las causas y de los efectos. Su nacimiento, el abandono de la corte, su retiro en la montaña, la meditación e iluminación y finalmente la conversión de los primeros discípulos. Se trata de una de las joyas del arte budista que data del siglo VIII. Otra de las obras maestras es la ilustración también de un emmaki, o rollo horizontal.